Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la rinosinusitis crónica. Entonces decimos que la rinosinusitis crónica es una enfermedad inflamatoria que afecta a un alto porcentaje de la población. Se dice que esta enfermedad tiene una prevalencia entre un 5 al 12% y va a variar entre los diferentes países dependiendo de la presencia o no a la alta exposición de contaminación atmosférica. Esta enfermedad tiene un alto impacto considerable en la calidad de vida y en la productividad de las personas que se encuentran afectadas, presentando altos gastos en el sistema de salud. Decimos que la rinosinusitis crónica es un proceso inflamatorio crónico de la nariz y de los senos paranasales que persiste más de 12 semanas de evolución. Sobre su clasificación, vamos a dividir a la rinosinusitis en rinosinusitis crónica con pólipos nasales y a la rinosinusitis crónica sin pólipos nasales, que tienen una característica en sí fúngico-alérgica. Entonces, con respecto al diagnóstico de la rinosinusitis, recordar de que es una inflamación de las fosas nasales y los senos paranasales caracterizada por dos o más de los siguientes síntomas, como es bloqueo nasal, obstrucción o congestión nasal, secreción nasal con un goteo anterior o posterior, pueden o no presentar dolor facial o presión y puede o no existir disminución o pérdida del olfato. Y lo importante es que tengan más de 12 semanas de evolución. Ahora, con diferencia a lo que era la rinosinusitis aguda, también aquí existen signos endoscópicos, es decir, que hay que necesariamente hacer a estos pacientes cuando tienen más de 2 semanas de evolución una endoscopía nasal en donde tenemos que valorar el complejo de drenaje, el complejo osteomeatal, el meato medio, para ver si existe o no pólipos nasales o si existe o no secreción mucopurulenta, principalmente a este nivel del meato medio, o edema o obstrucción del complejo osteomeatal. Y también tenemos o podemos valorar mediante una tomografía de senos paranasales la presencia o no de cambios a nivel de la mucosa del complejo osteomeatal o la presencia o no, ¿no es cierto?, de velamiento a este nivel o cambios a nivel de los senos paranasales. Con respecto a la etiología, vamos primero a dividir la etiología de la rinosinusitis crónica sin pólipos nasales. En sí se dice que este es que la agente bacterianos van a existir un 50 a un 70% de bacterias anaerobias, que en sí las bacterias que principalmente se encuentran aquí, que en sí son polimicrobianas, es del Staphylococcus aureus meticilino resistente, Staphylococcus aureus caulasa positivas, y también se puede observar, ¿no es cierto?, la Mox influenza y la Moraxella cataralis en mayor proporción. Y una afectación fúngica o micótica en donde tenemos a aspergillos, al criptococcus o a la cándida como los principales fuentes de infección, especialmente en pacientes que se encuentren inmunodeprimidos. Como podemos ver en esta tomografía, en el seno maxilar, ¿no es cierto?, derecho de este paciente, podemos ver que existe velamiento de todo el seno maxilar y en la parte media tenemos imágenes cálcicas que nos hacen pensar en una infección micótica crónica. Con respecto a los factores predisponentes de esta rinosinusitis crónica sin pólipos nasales, igual muchas veces hay factores, es multifactorial, en donde puede haber factores sistémicos, locales y ambientales. Con respecto a los factores sistémicos, hablamos de que el paciente puede o no presentar una fibrosis quística, si el paciente puede presentar una inmunodeficiencia o algún problema de reflujo gastroesofágico. Con respecto a los factores locales, muchos de estos pacientes pueden presentar un desvío septal que se va a encontrar bloqueando el complejo osteomeatal o una concha bulosa, es decir, que el cornete medio se encuentre neumatizado y que bloquee el complejo osteomeatal. Si en estos pacientes no mejoramos este desvío del tabique que está bloqueando el complejo de drenaje o la concha bulosa, el paciente no va a presentar mejoría. Asimismo, podemos encontrar presencia de sinequias, que es una fibrosis, ¿sí? Secundario es lo más probable algún tipo de intervención quirúrgica o algún tipo de colocación de sonda, en donde esta fibrosis se une entre el septo y el tabique nasal. Se forma fibrosis a este nivel y puede provocar
bloqueo del complejo osteomeatal y asimismo dificultad respiratoria. También hay que descartar problemas de neoplasias o tumoraciones que estén bloqueando el complejo osteomeatal y produciendo secundariamente la rinosinusitis. O como vemos en esta tomografía, la presencia de un cuerpo extraño, ¿sí? A esto llamamos un rinolito, ¿sí? Como pueden ver, el cuerpo extraño está en la parte media y está rodeado de una sustancia cálcica que bloquea el complejo osteomeatal y produce una rinitis secundaria. Así también podemos encontrar factores ambientales como infección micótica o contaminantes ambientales o el tabaquismo, que es un factor predisponente para que se produzcan estas rinosinusitis crónica. También en algunos pacientes en infecciones crónicas del seno maxilar tenemos que descartar o problemas odontológicos, ¿sí? Especialmente después de alguna extracción de de alguna pieza, especialmente de los molares, que pueden provocar fístulas o provocar sinusitis a este nivel, que también hay que descartar. Con respecto a la rinosinusitis crónica con pólipos nasales, entonces, como ustedes pueden observar en esta imagen endoscópica o acá en la extracción ya de los pólipos nasales, macroscópicamente los pólipos nasales tienen un aspecto pálido, cerúleo, de forma fusiforme, que se asemeja a una uva y frecuentemente estos son bilaterales. Y microscópicamente decimos que los pólipos nasales pueden ser de unas características neutrófilos o pólipos de características eosinófilos, ¿sí? Se dice que esta enfermedad es una enfermedad sinusal inflamatoria idiopática. Los pólipos neutrófilos en sí, que esto lo podemos saber, ¿no es cierto?, cuando hacemos la extracción y mandamos a patología, en donde estos pólipos se van a asociar a procesos inflamatorios crónicos, ¿sí? Y tienen mala respuesta al tratamiento con corticoides, tanto tópicos como intranasales. Mientras que los pólipos eosinófilos están asociados con el asma o la rinitis intrínseca o con afectaciones idiopáticas como la triada de Santer, que es una enfermedad respiratoria que se exacerba por la aspirina. Y estos, en cambio, responden bastante bien al tratamiento con corticoides. Recordarles que en la rinosinusitis crónica con pólipos nasales, la intervención quirúrgica, la cirugía endoscópica nasosinusal debe realizarse para la mejoría de estos pacientes, o si no, no van a tener una mejoría al 100%. Con respecto al diagnóstico, entonces primero siempre nos basamos en la clínica, con bloqueo nasal, obstrucción nasal, congestión, secreción nasal anterior o posterior, presencia o no de dolor facial o presión, o disminución de la pérdida del olfato que tengan más de 12 semanas de evolución. Siempre en estos pacientes hay que recordar los síntomas de alarma como el edema, eritema periorbitario, presencia de un globo desplazado, visión doble, dolor al abrir o cerrar el ojo, oftalmoplejía o disminución de la agudeza visual, síntomas de alarma que tienen que ser derivados urgentemente a una especialidad de tercer nivel para que puedan mejorar este tipo de complicaciones, o presencia de cefalea severa, hinchazón a nivel frontal, signos de sepsis o signos neurológicos como alteración del estado de conciencia. Entonces, recordar la clínica, tenemos pacientes que tienen más de 2 semanas de evolución, hay que hacer una endoscopía nasal porque tenemos que ver qué es lo que está pasando, por qué no mejora este paciente, para ver si existe o no poliposis nasosinusales, ¿sí? O ver si existe algún factor predisponente como un desvío del tabique, una concha bulosa, ¿sí? O si existe algún bloqueo o alguna tumoración a nivel del complejo osteomeatal que no permite que el paciente mejore o tenga una adecuada evolución. Y por supuesto, una tomografía de senos paranasales es muy importante de la misma manera para ver las características que pueden estar provocando estos factores y que no dejan que el paciente tenga una adecuada mejoría. Además, la tomografía va a permitir al cirujano que va a hacer la intervención quirúrgica, porque la mayoría de este tipo de rinosinusitis crónicas necesitamos hacer una cirugía endoscópica funcional. Entonces, esta tomografía nos va a servir como un mapa para saber qué es lo que vamos a mejorar y dónde tenemos que trabajar para mejorar la ventilación de los senos paranasales que estén afectados. Con respecto al tratamiento, en sí los objetivos de la terapia de la rinosinusitis crónica
consiste primero en reducir el edema de la mucosa de los senos paranasales, mejorar el drenaje de los senos paranasales y erradicar las infecciones que se encuentren presentes en cada uno de los senos paranasales. Entonces, hay que valorar esto, ¿no es cierto? Una valoración farmacológica cuando el paciente durante todo este tiempo no recibió un buen tratamiento farmacológico o no cumplió con el tratamiento adecuado. Entonces tenemos que ver qué tratamiento recibió, por qué tiempo, ¿sí? Si hubo o no algún tipo de resistencia, si utilizó o no la combinación de lavados nasales, que es muy importantísimo en la rinosinusitis crónica, si hubo o no un acople de corticoides tópicos o corticoides orales con dosis decrecientes y se le dio el antibiótico adecuado. Recuerden que el antibiótico de elección se recomienda la amoxicilina más ácido clavulánico a dosis alta de 90 miligramos por kilo de peso o algún tipo de cefalosporina, ¿sí? Como la cefuroxima, 30 miligramos por kilo de peso, ¿no es cierto? O la claritromicina, que también puede ser una alternativa cuando el paciente es alérgico a las beta-lactamasas. O las penicilinas, perdón. O también podemos dar una terapia con la levofloxacina, ¿no es cierto?, que nos puede ir bastante bien en pacientes adultos mayores. Ahora, si el paciente ya utilizó este tipo de tratamiento, los lavados nasales o adecuados glucocorticoides intranasales o orales, entonces decrecientes y un antibiótico adecuado, pero el paciente no mejora, ¿no es cierto?, entonces vamos a tener que pasar a la parte quirúrgica. Cuando fallan las medidas terapéuticas, entonces hay que derivar al otorrinolaringólogo para hacer la cirugía endoscópica nasosinusal, son las siglas, o cirugía endoscópica funcional. ¿En qué consiste cirugía endoscópica nasosinusal? SENS o CEF, cirugía endoscópica funcional, donde nosotros utilizamos ópticas especiales con visión de alta definición, ¿no es cierto?, con cámaras de instrumentos especiales que nos permiten entrar a las fosas nasales y a los senos paranasales, en donde debemos crear una cavidad sinusal que incorpore el óseo natural. Es decir, en este caso, en esta tomografía, vemos velamiento de ambos senos paranasales completamente velados con una poliposis masiva. La idea es ingresar a esta cavidad, quitar todos los pólipos nasales y hacer una antrostomía, es decir, el seno de drenaje, ampliarlo para que permita la ventilación de ambos lados. Ya, aquí está ocupado etmoides anterior, etmoides posterior, y también ya está afectado el engrosamiento de la mucosa de los esfenoides. Entonces, tenemos que ampliar este tipo de cavidades para que permita una ventilación sinusal adecuada, además facilitar la limpieza mucociliar con los lavados nasales que vamos a hacer y que facilite la instalación de las terapias tópicas como los corticoides intranasales. Vean el resultado de una cirugía inmediata, ¿sí?, en donde a este nivel tenemos el cornete medio, hemos ingresado, esto es la cavidad, en donde ya el etmoides está completamente limpio, ¿sí? Hemos llegado hasta el esfenoides, quitando todos los pólipos, ¿sí?, y dejando una adecuada apertura del ostium de drenaje para que los medicamentos lleguen con facilidad y mejore la patología del paciente. En esta imagen de acá tenemos una visión ampliada, donde tenemos el etmoides anterior, etmoides posterior, y a esta parte del esfenoides se puede observar. Tenemos cómo está la angiostomía del seno maxilar limpia. Entonces aquí adecuadamente van a llegar el tratamiento que queremos incorporar. Recuerden estos criterios que son muy importantes, ¿sí?, con respecto a la cirugía endoscópica nasosinusal. Entonces, en sí, sobre las indicaciones de la cirugía endoscópica nasosinusal, nos ayudan en la rinosinusitis crónica, rinosinusitis recurrentes, para extracción de poliposis nasal o pólipo antrocoanal, exéresis de tumores, como podemos observar en esta tomografía, un tumor que afecta o que estaba completamente abarcando todo el seno esfenoidal. ¿Sí? El paciente tenía un dolor crónico retroorbitario y no mejoraba, pensaban que era una infección y cuando ingresamos a la cirugía nos encontramos con esta masa que ocupaba completamente, ¿sí?, el seno esfenoidal. Lo retiramos completamente, ¿sí?, y el paciente tuvo una mejoría inmediata.
También nos ayuda la cirugía endoscópica nasosinusal a cerrar las fístulas del líquido cefalorraquídeo, al control de las epistaxis y al exéresis de los cuerpos extraños en caso de que lo presente. Aquí tenemos un paciente con una masa, ¿sí?, en fosa nasal izquierda, ¿sí?, que ocupa toda la fosa nasal. Llegaba hasta el área de cabo. Y aquí, vamos, esto es lo que se retiró después de la cirugía. Vean cómo ingresamos, ¿sí? Tenemos el cornete medio, la parte de aquí, cornete medio, y vamos hasta atrás. Todo esto ocupaba esta masa, ¿sí? Desde la parte media hasta la cola del cornete, ¿sí? Bloqueaba completamente la parte posterior, ¿sí? Y llegaba hasta la coana. El paciente no podía respirar por la fosa nasal izquierda. Una vez que hicimos el control o el retiro de la masa, controlamos su sangrado y queda completamente ventilado este tipo de tumoración. De paso hicimos una turbinoplastia inferior para que mejore su ventilación. Completamente permeable la fosa nasal de este paciente y no tuvimos nada de complicaciones. También la cirugía endoscópica nasosinusal nos permite abordar a nivel del seno esfenoidal y así abordar a la región celar, especialmente para realizar cirugías de base de cráneo. Lo que más se realiza es cirugías para la exéresis de macroadenomas de hipófisis. Entonces es muy importante este tipo de intervenciones, ya que nos evita realizar lesiones o abordajes externos, mejorando la calidad de la morbilidad y la calidad de vida del paciente. Sobre cirugías de base de cráneo que realizamos, sobre adenomas de hipófisis o quistes de Reiki, o si existen algún tipo de craniofaringioma o algún tipo de meningioma o cordoma, que también lo podemos hacer mediante esta vía. Aquí hemos realizado una cirugía endoscópica de hipófisis, de una macroadenoma. Estamos haciendo un abordaje transnasal. Tenemos el cornete medio, tenemos el tabique en la parte posterior. Aquí hemos hecho una septoplastia posterior. Seguimos, ¿sí? El tabique posterior ya no se encuentra y podemos ya observar cómo vamos llegando al seno esfenoidal. Aquí hemos hecho una limpieza para poderles mostrar. Entonces vean, hemos quitado la pared anterior del seno esfenoidal, ¿sí? El tabique interseno. Acá no tenemos la tumoración, pero como podemos ver el macroadenoma claramente. Vean el abordaje limpio que tenemos, listos para que el neurocirujano haga la extracción del mismo. Entonces, vean el gran macroadenoma que tenemos, completamente limpia la cavidad, lista para la exéresis del mismo, ¿sí? Entonces, la ventaja de la cirugía endoscópica que nos ha permitido realizar cirugías de alta calidad y que antes eran muy complicadas y que ahora la estamos haciendo por este nivel. Entonces, esto con lo que es la rinosinusitis crónica, cualquier duda, no duden en escribirme, o si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse conmigo. Un buen día, cuídense mucho.